Absolutamente. Prepárense para la inmersión total en el culebrón Ercel Bürsin. Ajusten sus auriculares, afinen sus sentidos y abróchense los cinturones, porque vamos a expandir esta noticia hasta límites insospechados, manteniendo la esencia, el drama y por supuesto, mi inconfundible estilo chismoso. ***, Hande Ercel rompe el silencio. Reconciliación a la vista con Kerem Bürsin. El culebrón turco que tiene al mundo en vilo ***. Hola, mis chismosos seriales favoritos. Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde la farándula turca es nuestra pasión y el drama nuestro combustible. Yo soy, y estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Preparen sus palomitas extra grandes, porque hoy tenemos un mega plato fuerte, de esos que dejan a uno no solo con la boca abierta y el corazón palpitando, sino también con la necesidad imperiosa de comentar y compartir esta bomba con todos sus contactos. ¿De qué vamos a hablar hoy? La pregunta que nos quema por dentro, la novela que ha mantenido a toda Turquía y a nosotros al borde del asiento, al borde de la histeria colectiva, al borde de crear clubes de fans pro reconciliación. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos hasta el fondo del mar Egeo en la historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Porque después de meses de silencio que parecían una eternidad, de rumores más salvajes que una estampida de caballos en Capadocia, Hande Ercel ha roto el silencio. Y lo que ha dicho, mis queridos, es un terremoto grado 9 en la escala Richter del mundo del espectáculo. De esos que redefinen los límites del drama y nos hacen cuestionar si el amor verdadero realmente existe. Hemos seguido cada pista con la precisión de un cirujano cardíaco, analizado cada publicación en redes sociales como si fueran jeroglíficos antiguos que esconden secretos milenarios, interpretado cada mirada en entrevistas pasadas con la intensidad de un psicoanalista que busca traumas en la infancia. Hemos sido detectives incansables, rastreadores de migajas de pan en el bosque oscuro de la farándula, buscando la verdad detrás de esa ruptura que nos dejó a todos con el corazón hecho trizas, llorando a moco tendido frente a la pantalla. ¿Habrá reconciliación en el horizonte, brillando como el sol de Estambul después de una tormenta? ¿Será que el amor que vimos en pantalla era tan real como el baklava que engorda pero nos hace felices, y aún tiene una chispa capaz de encender un fuego infernal? ¿O es que el destino, ese villano implacable de las telenovelas, tenía otros planes maquiavélicos para esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, condenándolos a vivir separados para nuestro sufrimiento eterno? No se muevan ni un milímetro de sus asientos, porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración con la minuciosidad de un forense, cada gesto que nos ha traído hasta este punto crucial. Prepárense para un viaje emocional más intenso que un capítulo final de Amor Eterno, lleno de emociones a flor de piel, especulaciones que nos harán explotar la cabeza y por supuesto, muchísima información jugosa, picante, explosiva, que los dejará con ganas de más. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles, por si acaso alguien se despistó, que se suscriban a nuestro canal. Sí, tú. El que está pensando en ver este vídeo a escondidas en el trabajo. No te quedes fuera de esta comunidad de amantes del chisme turco, de este culto a la telenovela que nos une como hermanos. Activa la campanita, esa pequeña joya que te avisa de cada vídeo nuevo, para que no te pierdas ni un solo segundo de esta cobertura exhaustiva, porque aquí, la primicia, la exclusiva, el chisme de primera mano, lo tenemos nosotros. Somos los reyes y reinas de la farándula turca. Ahora sí vamos al grano, que el tiempo apremia y el drama nos espera. Bueno, ¿por dónde empezamos esta epopeya digna de Las Mil y Una Noches? Esta historia es tan larga y complicada como una telenovela turca de esas que duran siglos, con giros inesperados cada 5 minutos y personajes que resucitan de entre los muertos para complicar aún más la trama. Para entender la magnitud de lo que está pasando, la trascendencia de esta declaración, tenemos que retroceder un poco a los orígenes de esta relación que conquistó nuestros corazones, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos dio esperanza en un mundo lleno de noticias horribles. Hande Ercel y Kerem Bürsin, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de romance, de pasión desbordante, de esa química que traspasa la pantalla con la fuerza de un rayo. Su historia, como la de muchas parejas de telenovela que terminan enamorándose en la vida real, comenzó en el set de la exitosísima serie Senkalkam, Llamas a mi puerta, para los que no la hayan visto. ¿Dónde han estado metidos? Corran a verla ahora mismo. Desde el primer momento, desde la primera mirada, desde el primer diálogo, la chispa fue innegable. Una explosión de fuegos artificiales en pleno Bósforo. Sus personajes, Eda y Serkan, eran polos opuestos que se atraían con una fuerza magnética, como el imán y el clip, como el café turco y el baklava, como el drama y la farándula. Y esa atracción, mis amigos, no se limitó al guión, a las líneas escritas, a las indicaciones del director. No. Aquí había algo más, una conexión profunda, un lazo invisible que los unía más allá de la ficción. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir,
alimentados por sus miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, sus gestos cariñosos que derretían el hielo, sus constantes apariciones juntos fuera del trabajo que despertaban nuestra curiosidad y alimentaban nuestras fantasías románticas. Al principio, como es costumbre en estos casos, ambos negaron rotundamente cualquier relación más allá de la amistad, alegando que eran solo buenos compañeros de trabajo, que la química era solo profesional, que todo era parte del show. Pero los fans, nosotros, los verdaderos creyentes del amor, no nos dejamos engañar. Sabíamos que ahí había algo más, algo profundo, algo verdadero. Y teníamos razón, claro que teníamos razón. Somos los mejores detectives del mundo del espectáculo. Después de meses de especulaciones, de fotos robadas, de fuentes anónimas que nos filtraban información a cuentagotas, finalmente la confirmación. El anuncio oficial. Ande y Kerem admitieron con una sonrisa tímida y una mirada brillante que estaban enamorados. El mundo entero estalló en júbilo. Era como si el cuento de hadas que vivíamos en la pantalla se hubiera hecho realidad, como si hubiéramos ganado la lotería del amor, como si todos nuestros sueños románticos se hubieran cumplido de golpe. Viajes románticos a lugares exóticos, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, fotos adorables en redes sociales que llenaban nuestros corazones de alegría. Era la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe, la prueba irrefutable de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Nos hacían creer en la magia, en el destino, en esas conexiones inexplicables que lo cambian todo, que le dan sentido a la vida, que nos hacen sentir mariposas en el estómago. Pero como en toda buena telenovela turca que se respete, la felicidad no podía durar para siempre. Siempre hay un villano acechando en las sombras, un secreto oculto que sale a la luz, una traición inesperada que lo arruina todo. Los rumores de crisis, como nubes negras que anuncian tormenta, comenzaron a circular con la misma velocidad con la que antes se propagaban las noticias de su romance. Diferencias irreconciliables que no lograban superar, agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, presiones externas de la familia, de los representantes, de la prensa. Las razones que se barajaban eran muchas y variadas, cada una más dramática que la anterior. Y finalmente, como un trueno en una noche de verano, llegó la confirmación que nadie quería escuchar: Hande y Kerem, la pareja perfecta, el símbolo del amor verdadero, habían terminado. El golpe fue duro, devastador, traumático. Era como si se nos hubiera caído un ídolo, como si una parte de nosotros se hubiera roto con su ruptura, como si hubiéramos perdido la fe en el amor para siempre. Nos preguntábamos qué había pasado, dónde se habían equivocado, cómo era posible que un amor tan intenso, tan verdadero, tan visible, se hubiera desvanecido así, como un espejismo en el desierto. Las redes sociales, convertidas en un mar de lágrimas, se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad, de rabia contenida. Los fans que habíamos apostado todo a esta relación, que habíamos invertido tiempo, energía y emociones en esta pareja, nos sentíamos traicionados, desilusionados, abandonados a nuestra suerte. Y después el silencio. Un silencio ensordecedor, un silencio que dolía más que 1000 palabras, un silencio que nos hacía cuestionar si habíamos estado viviendo una mentira todo este tiempo. Ni una palabra de confirmación, ni una indirecta que nos diera esperanza, ni una señal que nos indicara que había sucedido realmente, cuáles eran los verdaderos motivos de la ruptura. Se refugiaron en sus respectivos trabajos, intentando superar el dolor y la decepción lejos de los focos, de la mirada inquisidora de la prensa, del juicio implacable de los fans. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, el silencio es casi imposible. Siempre hay una cámara escondida, un paparazzi al acecho, una fuente anónima dispuesta a vender información jugosa. Los rumores continuaron, las especulaciones se intensificaron y la esperanza, aunque tenue, como una vela temblorosa en medio de la tormenta, nunca se extinguió por completo. Ahora, después de meses de incertidumbre, de especulaciones sin fin, de teorías conspirativas dignas de Hollywood, Hande Erçel ha decidido romper el silencio. Y sus palabras, mis amigos, son mucho más que un simple comunicado, una simple aclaración, una simple respuesta a las preguntas de la prensa. Son una bomba atómica que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un terremoto emocional que ha revivido la esperanza en nuestros corazones, un giro inesperado que nos ha dejado con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. En una entrevista exclusiva con una revista de renombre, una publicación seria, respetable, que paga bien por las exclusivas, Hande ha hablado por primera vez sobre su relación con Kerem, sobre los motivos de la ruptura, sobre sus sentimientos actuales y, lo más importante, sobre la posibilidad de una reconciliación. ¿Qué dijo Hande? Prepárense porque aquí viene lo bueno. Agárrense fuerte a sus asientos, porque esto va a ser un viaje salvaje. Hande confirmó con una voz serena pero cargada de emoción, que la ruptura fue dolorosa, muy dolorosa, pero necesaria. Admitió que ambos estaban pasando por momentos muy complicados en sus vidas personales y profesionales, que la presión mediática era insoportable, que la intensidad de la relación había terminado por afectarles.
Reconoció con honestidad y valentía que se equivocaron en muchas cosas, que no supieron manejar la situación, que la comunicación entre ellos se había roto, que se dejaron llevar por el orgullo y el resentimiento. Pero aquí está la clave, el momento crucial, el punto de inflexión que nos hace creer de nuevo en el amor. Ande también dijo algo que ha encendido la llama de la esperanza en nuestros corazones, que nos ha hecho soñar de nuevo con un final feliz, que nos ha recordado por qué amamos tanto las telenovelas turcas. Dijo que a pesar de todo guarda un profundo cariño y respeto por Kerem, que lo considera una persona especial en su vida, que valora los momentos que vivieron juntos y que no se arrepiente de nada. Y lo más importante, dijo que está abierta a la posibilidad de una reconciliación. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel, la reina de la farándula turca, la mujer que ha conquistado nuestros corazones, está abierta a darle una segunda oportunidad al amor. Al amor con Kerem Bürsin. ¿Pero qué significa esto realmente? Es una simple declaración de buena voluntad, una forma elegante de salir del paso, una respuesta políticamente correcta para contentar a los fans. ¿O es un indicio de que algo más está pasando entre ellos, una señal de que aún hay amor, una chispa que puede encender un fuego? Para analizar esto a fondo, para descifrar el verdadero significado de sus palabras, tenemos que profundizar en las palabras exactas que utilizó Hande, en el contexto en el que las dijo, en la forma en que las expresó. Dijo que necesita tiempo para sanar, para perdonarse a sí misma por los errores que cometió, para perdonar a Kerem por las cosas que le hizo. Admitió que cometieron errores, que ambos tienen su parte de culpa, pero que ambos merecen una segunda oportunidad, que merecen la posibilidad de ser felices juntos. Y dijo que si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, si el universo conspira a su favor, si las estrellas se alinean, ella está dispuesta a intentarlo, a luchar por su amor, a darle una nueva oportunidad a Kerem. Esta declaración es, sin duda, un punto de inflexión en esta historia, un antes y un después en este culebrón turco. Después de meses de silencio, de especulaciones y de rumores, Hande ha dejado claro que no cierra la puerta a una reconciliación. Pero también ha dejado claro que no será fácil, que no es un camino de rosas, que ambos tienen que trabajar en sí mismos, superar sus diferencias, perdonar y olvidar el pasado, estar dispuestos a ceder y a comprometerse. Ahora, la pregunta del millón, la interrogante que nos quema por dentro, la duda que no nos deja dormir por las noches es, ¿qué opina Kerem de todo esto? ¿Está dispuesto a aceptar la invitación de Hande? ¿Siente lo mismo que ella? ¿Está dispuesto a luchar por su amor? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha mantenido un perfil bajo, evitando las preguntas de la prensa, esquivando los micrófonos, concentrándose en sus proyectos profesionales, intentando pasar desapercibido. Pero a pesar de su silencio, de su hermetismo, de su aparente indiferencia, hemos podido recopilar algunas pistas que nos indican que Kerem también podría estar interesado en una reconciliación, que también está sufriendo por la ruptura, que también echa de menos a Hande. Fuentes cercanas al actor, amigos íntimos, confidentes cercanos, han revelado que se encuentra muy afectado por la ruptura, que no ha podido superarla, que echa mucho de menos a Hande, que la recuerda constantemente, que sueña con ella por las noches. Han dicho que ha estado reflexionando mucho sobre sus errores, que se arrepiente de las cosas que hizo, que está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla, que está dispuesto a cambiar por ella. Además, hemos notado con la agudeza de un halcón, que Kerem ha estado muy activo en las redes sociales de Hande. Le ha dado me gusta a varias de sus publicaciones, ha comentado algunas de sus fotos, ha incluso compartido algunos de sus vídeos. Estos gestos, aunque pequeños, sutiles, discretos, podrían ser una señal de que Kerem está intentando acercarse a Hande, de que no ha perdido la esperanza de recuperarla, de que aún la ama. Otro factor importante a tener en cuenta es la opinión de los fans. La inmensa mayoría de los seguidores de Hande y Kerem, los que han estado apoyando su relación desde el principio, desean fervientemente que vuelvan a estar juntos. Han creado campañas en redes sociales con hashtags ingeniosos, han organizado eventos para celebrar su amor, han enviado miles de mensajes de apoyo a ambos actores, instándolos a reconciliarse, pidiéndoles que se den una segunda oportunidad. Esta presión social, aunque puede ser abrumadora, también podría ser un factor determinante para que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad, para que escuchen el clamor popular y vuelvan a estar juntos. Pero no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es un camino fácil. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación, dificultades que podrían complicar aún más la situación, escollos que podrían hacer naufragar su amor. En primer lugar, la agenda apretada de ambos actores. Hande y Kerem están inmersos en proyectos profesionales muy exigentes que les dejan poco tiempo libre, que los mantienen alejados el uno del otro, que dificultan que se vean con frecuencia y que puedan reconstruir su relación. En segundo lugar, las posibles nuevas relaciones sentimentales. Se ha rumoreado con insistencia que tanto Hande como Kerem han estado saliendo con otras personas después de la ruptura, que han intentado rehacer sus vidas con otras parejas, que han buscado consuelo en brazos ajenos.
Estas nuevas relaciones, aunque no estén confirmadas, podrían complicar aún más la situación, generar celos, resentimientos y dificultar que vuelvan a estar juntos. Y en tercer lugar, la presión mediática. La atención constante de la prensa, el acoso de los paparazzi, el escrutinio público podrían ser agobiantes para ambos actores, dificultar que puedan reconciliarse en privado, sin presiones externas, sin la mirada inquisidora de los fans. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál será el final de esta historia? ¿Habrá reconciliación o separación definitiva? La respuesta es incierta, impredecible, imposible de saber con certeza. La reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una posibilidad real, pero no está garantizada. Ambos tienen que superar muchos obstáculos, estar dispuestos a trabajar duro para reconstruir su relación, perdonar y olvidar el pasado, comprometerse a cambiar y a ser mejores el uno para el otro. Lo que sí podemos asegurar con absoluta certeza, es que esta historia está lejos de haber terminado. Seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada gesto que nos indique qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Y por supuesto, les mantendremos informados de todas las novedades en nuestro canal. Somos su fuente de información confiable sobre la farándula turca. Mientras tanto, les invitamos a reflexionar sobre esta historia, a analizar los motivos de la ruptura, a evaluar las posibilidades de reconciliación, a compartir sus opiniones con nosotros. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad?